los argentinos. La de la izquierda es un proyecto, que es de Previs y Gautier, del año 1924, y es nuestra propia ciudad industrial. En este caso se trata de una ciudad azucarera en el noroeste de la Argentina, en Tucumán, y esa ciudad azucarera estaba planteando también, no solamente, tiene una imagen, no están acá agregadas las imágenes, pero si después puedo se las incorporo porque tienen una reminiscencia con lo que Garnier estaba planteando a su escala y a su manera, ¿no? Pero tienen alguna idea de modernidad plasmada en ese sentido. Pero bueno, fundamentalmente está tratando de ordenar en el medio de la nada y en función de una actividad productiva básica, que es la del ingenio azucarero, poder dotar de alojamiento a las personas que trabajaban en el ingenio, pero también, por ejemplo, generando las estructuras mínimas que esa suerte de pequeña ciudad estaba demandando, desde la producción a la educación, a la alimentación, por ejemplo, o la recreación. Y bueno, y la plata es el objeto que más acabadamente refleja estas problemáticas o esta resolución de las problemáticas en el ámbito argentino, y termina siendo como un paradigma de la intervención y de la planificación de esta ciudad nueva, esta ciudad que de alguna manera desde el punto cero está planteando no solamente una planta urbana entera, sino también su consecución que se va a estar desarrollando a lo largo de muchísimo tiempo en ese sentido. Digamos, es un plano completo en sí mismo, este mega cuadrado, que en cada una de sus estructuras, tanto de las macromanzanas como de las diagonales, claramente está planteando una idea de futuro que no se va a concretar en ese 1882 que se planificó, ¿no? Pero que va a requerir o va a plasmar sobre el papel esas estrategias fundantes a lo largo del tiempo. Ahí había alguien que estaba queriendo escribir. Me van avisando si hay... Ah, no, bueno, alguien que decía que recién llegaba. Le explicamos a Andrea que recién está llegando y a todos que arrancamos muy horario hoy porque estamos muy jugados con el tiempo para poder llegar a la conferencia de Lorena, que es la conferencia virtual de las 19. Por eso venimos como rapidito y cumpliendo los horarios hoy. De todas maneras, se carga la clase como siempre para que lo puedan seguir viendo. ¿Qué pasa con la modernidad en este sentido? Porque estábamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, y esas primeras décadas del siglo XX también coinciden con esa reflexión que los grandes maestros de la modernidad plantean en torno... Ahí me vuelven a preguntar si se puede grabar la clase. Desconozco si hay una manera para grabarla desde el campus y si hay que hacer algo en términos de configuración. Supongo que sí, pero no sé cómo es el procedimiento. Sí pueden grabarla, el audio como quieran, pero no sé si es desde el sistema. Bueno, en ese contexto lo que les estaba diciendo es que los modernos, fundamentalmente en sus dos vertientes más fuertes, ¿se acuerdan que la modernidad abordaba el proceso de diseño desde el vaso en el que nos servíamos agua hasta la vivienda, hasta la ciudad? Digamos, ese grado de integralidad que tiene el proceso de diseño y de abordar no solamente esta nueva arquitectura, sino esta nueva concepción del hombre, ¿no? que planteaban los modernos, va a tener en el caso de los alemanes, la imagen de la izquierda, y en el caso de Le Corbusier, dos elementos prototípicos en esto de pensar la ciudad, y se los digo rapidito porque esto los conocen ustedes mucho y bien, pero bueno, fundamentalmente desde la vertiente alemana hay una preocupación muy grande, todo lo que fue el proceso de la Bauhaus, y particularmente con algunos de ellos, sobre todo con Gropius y algunos otros referentes que no solamente estuvieron preocupados en la definición de la vivienda como célula, ¿se acuerdan? El existence minimum, esta suerte de estudio así pormenorizado de cuánto era la mínima superficie habitable para la cual era posible resolver una célula de habitación. ¿Por qué lo planteaban en esos términos? Porque estaban pensando una ciudad o propuestas urbanas, perdón, que fueran respuestas a esa Alemania que había vivido una situación de guerra y estaba previendo una continuidad en ese sentido. Con lo cual, cualquier país que vive o vivió un proceso de guerra está
llevando adelante en términos de planificación todo el tiempo o tratando de pensar cómo van a ser esos procesos de reconstrucción. En el caso alemán, esto se consolida con una tipología específica que es la del Sendungen, que fundamentalmente es este bloque alargadito, casi que parece una placa, pero es una placa de baja densidad en términos de altura, pero de muchísima densidad en términos de conjunto. Acá hay un ejemplo que se llama Siemensstadt, que bueno, estaba destinado justamente a personal de la empresa, de Siemens, en este sentido. Fue desarrollada entre el 29 y el 31 y de alguna manera plasma cuál era esa idea de ciudad que se estaba reproduciendo en ese contexto. Y bueno, tenemos por otro lado el Le Corbusier, que ese sí ustedes lo conocen bien. Acá hay dos esquemas, el de la ciudad contemporánea para los 3 millones de habitantes y la Ville Radies, que en los dos casos está anticipando lo que después iba a estar denunciando fuertemente o se va a estar discutiendo fuertemente en los CIAM, ¿no? Esta idea de Le Corbusier de entender a la ciudad como un todo que era capaz de ser organizado, que era capaz de ser articulado en elementos, los 3 elementos, ¿se acuerdan? La residencia, el trabajo y la recreación, que formaban parte de cualquier esquema en este sentido. Ahí Nicole vuelve a preguntar lo de la grabación, yo vuelvo a decir que desconozco cómo se hace el proceso de grabación y si hay que hacer algún esquema en la configuración. Si era así, yo no lo hice, así que no sé cómo se hace. Si ustedes quieren grabar el audio o lo que fuera, lo pueden hacer perfectamente. Acá me dicen en la pantalla. A ver. No lo tendría, no estaría encontrando, no sé, Luján, si me puedes dar una mano con eso. Yo soy medio acotada con esto. Pero bueno, no es que yo lo haya sacado, es que simplemente no sé cómo se hace. Perdón, pero bueno, ese es el punto. La cuestión entonces decíamos de Le Corbusier en este sentido, que su aporte fue superlativo, digamos, para todo lo que fue la intervención de la ciudad de ahí en más, en los contextos más disímiles. En algunos casos sus aportes tuvieron que ver con proyectos que directamente materializó él. Acá Estandía, una ciudad francesa, también pensada como reconstrucción de posguerra, un proyecto que no se llega a materializar, y el proyecto que tampoco se materializa de Sert y Wiener en Colombia, en Medellín, y con esta idea de que en realidad muchas de las propuestas que este planteo corbuseriano, que repito, se discutió muchísimo en los CIAM, se divulga fuertemente en el contexto americano, porque bueno, era donde claramente en ese momento había más posibilidad de desarrollo, porque había más recursos y porque no se estaba viviendo en una situación de guerra que había paralizado el conjunto del accionar en ese sentido. Hay un caso muy emblemático, se da en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en donde esta idea de planificación espacial, ¿no? Cuando decimos planificación espacial estamos siempre pensando en Le Corbusier en el sentido de entender a la ciudad como una forma, como algo maleable, como un objeto que era capaz de no solamente de analizar, sino de concebir, de moldear en función de un interés supremo, digamos, que tenía que ver con generar ciertas lógicas o reproducir ciertas lógicas en esa estructura de la ciudad. Y partimos de ese croquis primerito ahí que aparece a la izquierda, que es ese croquis que Le Corbusier hace en el año 29 cuando visita Buenos Aires y que va a ser la base fundamental con la cual el equipo de lo que después fue el Grupo Austral desarrolló como plan director para Buenos Aires en la década del 40. Ese plan director, si bien habían empezado a bosquejarlo en el estudio de Le Corbusier en Francia, ¿se acuerdan de más o menos la historia, no? Pero Ferrari Ardoy y Kurchan son dos argentinos que se conocen con Bonet, este mismo catalán que recién estaba en Colombia haciendo el proyecto en Medellín. Se conocen en el estudio de Le Corbusier, de ahí salen muchas cosas. La más conocida fue la silla BKF, esa silla que nos sigue pareciendo moderna al día de hoy, que es la silla Butterfly y que le puso la historia después BKF, D por Bonet, K por Kurchan y F por Ferrari Ardoy.
Pero bueno, no solamente armaron las sillas, sino que fundamentalmente empezaron o lo más importante de todo ese proceso, es que empezaron a tratar de plasmar en ideas más manejables, más concretas, estos planteos urbanos de Le Corbusier en sus propios contextos. Y ahí Argentina era un espacio de experimentación por dos razones. Uno, por el proceso que estaba viviendo en términos socioeconómicos, a diferencia de Europa, esa situación estaba bastante más jerarquizada en el plano local, estaba bastante más activa en ese contexto. Estábamos en un proceso de generación con el proceso de sustitución de importaciones, que se acuerdan el otro día Eduardo estaba comentando. Bueno, estábamos nosotros viviendo un auge bastante importante en materia de nuestra industria nacional. Había un gobierno que estaba, de hecho, pensando en términos de planificación, con sus sucesivos planes quinquenales en ese sentido. Y bueno, y también la Ciudad de Buenos Aires, que para entonces no era era, digamos, una especie de dependencia del poder nacional o del gobierno nacional, también llevó adelante su plan director para Buenos Aires, el EPBA, el estudio para el plan director de Buenos Aires, y puso a su cargo a los mismos o parte de ese equipo que había bosquejado inicialmente con Le Corbusier ese planteo. Desde el año 46 al 55, al momento del golpe, Ferrari Ardoy, Bonet, el propio Bonet, Roca, Vivanco, Kuchan y algunos otros más que se fueron incorporando, desarrollaron esas primeras ideas que fueron esas ideas fuerza que después le dieron lugar a todos los procesos sucesivos que se desarrollaron en Argentina. Bueno, ahí quedaron mal los epígrafes, claramente no es Medellín, es el área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Parte de todo esto era lo que surgió de esa base instrumental tan importante que fue el EPBA. Ahí, si ven en la imagen de la derecha, incluso está la aeroisla, esa aeroisla que fue una propuesta, en las dos imágenes se ve, esa crucecita ahí arriba, que la vemos ahí. Una de las propuestas que fue incluso recuperada en la década de los 90 como estrategia proyectual en ese sentido. Pero ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una ciudad perfectamente manejable en términos de escala, en términos de aproximación, una ciudad donde puedo proponer, donde puedo intervenir, una ciudad que la entiendo fuertemente en términos físicos. Todos los que mencionamos fueron arquitectos interviniendo sobre el territorio, arquitectos produciendo proyectos, produciendo estrategias de intervención para esas ciudades que era la deseable según la lógica del momento. En los años 60 empiezan a aparecer, 60 y 70, empiezan a aparecer algunas discusiones respecto de esa cuestión y que condicen con algunas discusiones que se iban dando en el seno de los propios CIAM incluso, ¿no? Esta cosa de que era bastante inabarcable poder pensar a la ciudad solo como un objeto físico, era bastante imposible pensarla alejada de esa persona, de ese usuario que la vivía y que la transitaba. Hay un libro muy contundente en este sentido, que es Muerte y Vida en las Grandes Ciudades, que es de Jane Jacobs, del año 67, una autora norteamericana, que ella, sin tener ningún tipo de formación disciplinar específica, pudo empezar a plasmar algo que tuvo una contundencia absoluta, que era decir, ¿cómo podemos hacer para pensar ciudades que sean vivibles, que sean caminables, que sean transitables? Porque seguimos pensando ciudades para el automóvil y de alguna manera le está respondiendo al planteo corbusieriano, donde siempre los esquemas partían de pensar en términos de jerarquías viales, ¿no? ¿Qué cosa circulaba en cada eje y cómo se organizaba el territorio en torno a eso? La imagen de la derecha es la tapa de un libro también muy emblemático para la época, que plantea cosas similares, pero desde otro lugar, que es la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, en este caso sí un arquitecto, pero que piensa en el contexto de lo que en uno de esos CIAM se planteó como el corazón de la ciudad. Empieza a pensar en términos de esa ciudad como huella histórica, como espacio construido, y que no todo es una tabula rasa, no todo es empezar y hacer de nuevo, sino que necesitamos rescatar en esas estructuras históricas buena parte de las cuestiones que nos sirvan para resolver los problemas que hoy se manifiestan. Es decir, ¿qué es lo que va sucediendo? Ahí Kulok
que es un planificador de Buenos Aires, escribe en el año 2010. Dice, se partía de la presunción de la hegemonía profesional para identificar los problemas y proponer las soluciones, sin tomar en consideración que se estaba actuando en un campo eminentemente político, caracterizado por la presencia de actores sociales que persiguen intereses diversos, muchas veces contrapuestos, y que detentan distintas cuotas de poder para lograrlo. Ahí que nos está diciendo, es absolutamente insuficiente pensar la planificación solo como un hecho físico, como un hecho que puedo manejar desde un tablero de dibujo, en esa época desde un tablero de dibujo, hoy lo diríamos desde un AutoCAD. En ese contexto lo que está diciendo Kulok es que la historia, las manifestaciones, la complejidad y las distintas miradas que se fueron sumando evidenciaron que claramente había otros actores que intervenían en la ciudad, que la ciudad seguía creciendo y construyéndose más allá de lo que nosotros estuviéramos diciendo en términos de disciplina, ¿no? Y que no éramos hegemónicos en ese planteo, no podíamos ser hegemónicos porque claramente nos habíamos ido equivocando una y otra vez en ese sentido. Y ahí aparece todo el proceso a la crítica de la planificación tradicional, en algunos casos con errores propios y en otros con errores forzados que el propio mercado fue desarrollando, fue forzando en ese sentido, valga la redundancia. Ahí empieza a aparecer una crítica o ciertos desplazamientos que se producen entre la lógica de la planificación tradicional y lo que sucede en los últimos años del siglo XX, sobre todo, y los primeros del XXI. Uno es el contenido de los planes, se empiezan a adoptar enfoques integrales, es decir, esto de que la espacialización o el enfoque espacial no era suficiente, sino que se necesita otra integralidad de respuestas, sistémicos, es decir, aparecen cuestiones que empiezan a pensar en la ciudad como sistema, y sistemas que están entrelazados entre sí, que son estructurales, que no podemos pensarlo en términos de jerarquizaciones temáticas, es decir, cosas que sean más importantes unas a las otras, sino que, acá estamos hablando de los desplazamientos contemporáneos, es decir, eso, por lo que pregunta Fernando, contesto, eso que empieza a tomarse como una alerta en los años 60 y 70 y que empieza a derivar distintas teorías y cuestiones en la contemporaneidad, es decir, los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, se entienden ya como procesos de desplazamientos concretos. De hecho, ahí hay una cuestión que aparece acá, que es el proceso metodológico. Era muy habitual que para la época anterior, digo, en los municipios, en las ciudades, existía esta suerte de plan director, ¿no? El plan director de tal o cual ciudad, el plan director de tal o cual ciudad. Ese librito que decía, estaba compuesto por varios elementos, entre ellos un código de zonificación, entre ellos un código de edificación, que estaban planteando cuestiones en ese esquema. Un libro casi acabadito en sí mismo, ¿no? Que permitía decir para dónde iba la ciudad y cómo se tenía que construir. Bueno, esa es la principal crítica que aparece, y empieza a aparecer esta idea de plan como proceso, entender que ese plan tenía que ser algo lo suficientemente dinámico como para que pudiera ser incluso cuestionable, reversible, digamos, y rebatible en ese contexto. Ahí Leonela está levantando la mano. No, ahora la bajó. No, la levantó. Sí, decime, Leonela. Bueno, no sé, si Leonela querías decir algo, escribinos ahí en el chat para poder plantearlo. Bueno, y otra de las cuestiones que empiezan a aparecer es también la idea de otras maneras de intervenir que tienen que ver con otras estrategias, otros instrumentos, si se quiere. Aparece la idea de proyecto urbano, ahí hay un texto de Nuno Portas del año 2003 que lo plantea claramente, en donde empieza a aparecer ya no tanto la intervención como una estrategia global, sino poder entender que también podemos tener distintas escalas de intervención y que cada una de esas escalas de intervención tienen distinta lógica. La idea del proyecto urbano también es una bandera que fuertemente los arquitectos desarrollaron para entonces y que empezaron si bien había surgido en los años 60-70, se materializa fuertemente en las primeras décadas del 21 con algunas estrategias que vamos a estar viendo. Pero fundamentalmente lo que empiezan a aparecer acá es la necesidad de que esa planificación tenga una suerte de carácter inmediato. El problema
la dinámica contemporánea planteaba la necesidad de que las respuestas también sean inmediatas, y la planificación tradicional eso está bastante lejos de poder concretarlo. Empieza a aparecer una fuerte imagen, una fuerte importancia de la arquitectura como imagen. En este caso no es la disciplina de la arquitectura respondiendo como problemas estructurales, sino utilizándose como estrategia para resolver cuestiones en términos de imagen y mediático en muchos aspectos. Ahí aparecen dos imágenes que son bien características de esto que estábamos diciendo. El otro día hablamos en el caso de Barcelona, el tema vinculado al tema de los eventos, cuando el evento genera alguna transformación urbana significativa. Y acá es Qatar es la del Mundial, Lusail, esa ciudad que vimos hasta el hartazgo el año 2022, cuando fue el año del Mundial, y las dos imágenes, una es del año 2008 y la otra del 2018. Imagínense lo que sucedió cuando hay en todo caso, un actor importante en este contexto que define qué es lo que pasa con ese territorio, que lo materializa en función de una excusa. La excusa era poder llegar al Mundial, pero en función de entender que el Mundial era también una excusa para desarrollar altísimos negocios inmobiliarios en ese sentido. Todo un territorio se materializa en ese marco, vuelvo a repetir, en un plazo de 10 años, en donde la excusa del evento fue el elemento que de alguna manera, la excusa del evento fue el elemento que dinamizó ese proceso de intervención. Y acá el actor protagónico no fue ni un esquema teórico de la disciplina del urbanismo, ni un esquema que tuviese que ver con ver cómo resolvíamos un problema de habitabilidad. Acá se genera una ciudad de cero con una única lógica, que es el predominio del mercado por cualquier otra instancia. Por supuesto, con un apoyo fuerte político que los Emiratos estaban planteando en este marco. Pero claramente acá lo que se materializa es una estrategia de mercado. Es decir, el territorio o la ciudad aparece como reproducción de negocios en ese sentido, y el evento del Mundial, por más que nos parezca tremendo en su escala, materializaba esa aproximación. La arquitectura aparece otra vez como... Las láminas van a quedar, así que no se preocupen. La idea que quería reforzar en esta imagen es que vos tenés en el año 2008 un territorio absolutamente vacío. Bueno, no importa, aunque no notes la idea, te va a quedar la presentación, Andrea, no te preocupes. Sigo porque si no, no vamos a llegar para las 7, perdón. Bueno, lo que les decía respecto del rol de la arquitectura. Acá no son arquitectos repensando cuál es la mejor estrategia para lograr una mejor habitabilidad para el caso de Qatar. Lo que estamos planteando, lo que estamos viendo son arquitectos generando imágenes urbanas absolutamente mediáticas y significativas, justamente para resolver ese esquema de negocio que se había planteado inicialmente, ¿no? Una cosa parecida sucede acá con otro esquema, acá esta idea de ciudad logo, aparece lago escrito ahí, pero ciudad logo, es un concepto que define Sánchez Muñoz, el mismo de urbanalización y los territoriantes que ya estuvimos hablando, y en este caso se trata de Berlín. La primera imagen es de 1928, la segunda del 2015, esto es una imagen de una página web que después les voy a pasar, porque en esa liñita roja que aparece en el medio uno se puede desplazar y poder ver el tratamiento de la ciudad o la transformación de la ciudad con el paso de los años en el mismo esquema. Y acá hay una cosa bien interesante. En este caso lo que la ciudad buscaba hacer no era resolver un problema, si se quiere, estructural, o si se quiere de habitabilidad, sino que tenía un problema básico. Lo que sucede en Berlín es la caída del muro, una estructura urbana hacia el este, una estructura urbana hacia el oeste, es decir, una misma estructura urbana, pero de alguna manera materializando modelos de ciudades y sociedades diferentes. Y Berlín se necesitaba mostrar al mundo con una imagen no solamente post-nazismo, sino también post-caída del muro, como una imagen democrática, como una imagen transparente, como una sociedad que crecía a lo largo de la presencia de la democracia en su historia, ¿no? Ahí está la transformación que tuvo Potsdamer Platz, que se convierte no solamente en un epicentro
ahí recreativo, financiero y demás, sino que la estructura que se busca materializar implica el poder ver. El uso del vidrio, de las transparencias en estos esquemas, incluso de edificios administrativos y de representación política, es uno de los ejercicios que hizo Berlín como ciudad a la hora de materializar esta idea. Ahora, esta cuestión del logo, de ciudad logo, es el planteo que hace Francesc Muñoz a la hora de reproducir a una Berlín que busca mostrarse como alguna cosa que tal vez desea más ser que lo que es realmente, ¿no? Y que también forma parte de la lógica de la intervención contemporánea. Otro de los apartados que decían en eso que Andrea no alcanzó a escribir era la idea de intervenir como fragmento, ¿no? La lógica de intervenir en lo fragmentario, no ya en la totalidad. Nordelta lo explicamos un montón de veces, pero básicamente es como la apoteosis de lo fragmentario, entendiendo incluso que esa intervención en el humedal ni siquiera se concibe como tal, sino que es intervención en un fragmento que ni siquiera reconozco como humedal, a eso me refiero. Acá también, dos imágenes, perdón, una del 2003, otra del 2014, otra vez un poquito más de 10 años, y lo que vemos es una transformación abrupta de ese territorio, pero con el agravante de una manipulación fuerte de todo lo que es el proceso de las cuencas, ¿no? Con lo cual, aguas arriba o aguas abajo trajeron problemas y muchos para esa intervención o esa lógica de construcción del territorio. Es decir, que esta planificación fragmentaria, por más que se entendiera como una unidad urbanística, una unidad de desarrollo, como una unidad de negocio, o como queramos decirle, tiene, aunque no lo quiera, aunque esa intervención sea fragmentaria, también tiene un impacto en términos de la integralidad y de la globalidad que se manifiesta siempre de la peor manera, ¿no? Que se manifiesta con mayor énfasis en el lugar más vulnerable y que lo que termina haciendo es exacerbando esas diferencias que le dan origen, ¿no? Otra de las maneras de intervención fragmentaria que tienen un poco esto de la lógica de la cosa chiquita, de la multiactoralidad, del entender a la ciudad como una marca incluso, es el caso de Victoria Gasteiz y es el caso de la intervención en el centro histórico. Esta es una ciudad vasca, una ciudad española, que está ubicada en el País Vasco, muy cerquita de Bilbao, y que tiene una arquitectura maravillosa, pero que hace cosa de más o menos 20, 30 años resuelve reinventarse a sí misma a partir de un rasgo que era distintivo en ella, que era el centro histórico. Un rasgo que significó recuperar esas construcciones históricas, de definir una paleta de colores, una manera de intervenir, recuperar cuando alguien había cambiado alguna ventana y había puesto una de aluminio en un determinado contexto y poder volver a poner una más parecida a la original. Implicó definir un loguito, que es hecho en pasto como el de Buenos Aires, pero un poquito anterior, que se convirtió un poquito en la marca de toda esta intervención. Implicó trabajar con el arte. Estos murales a cielo abierto son muy, muy habituales en el espacio de la ciudad, cuando hay fachadas un poquito más anónimas que necesitan reivindicarse en algún sentido. Y entendió que la recuperación de ese centro histórico implicaba recuperar la vida con la gente adentro. Entonces, quienes habitan ese centro histórico, quienes habitan esa pequeña ciudad, una ciudad de escala intermedia, como lo hablamos la otra vez, son personas de ahí, digamos, no se producen por el momento, no se verifican grandes procesos de gentrificación, por lo menos en este esquema. Algo parecido pasa en Latinoamérica, esto es el caso de Cartagena de India, en Colombia, y acá sí el proceso de gentrificación es un poquito más fuerte. Y cuando hablamos de gentrificación, no sé si es una palabra que hayan escuchado, es difícil acá hoy con la clase virtual, si no lo estaríamos discutiendo entre todos, pero la gentrificación implica modificar una estructura física, sobre todo muy, muy vinculada a las áreas de mayor valor dentro de una ciudad, que coinciden con las áreas de valor histórico, modificar esa estructura física, mejorarla, recuperarla, pero acompañada de un proceso de desplazamiento poblacional. O sea, así como modifico y mejoro la cuestión física, la lógica implica que lo que también se mejora, así entre comillas absolutas, es la persona o el grupo poblacional en el cual está dirigido.
claramente este caso de Cartagena hizo que los cartagenenses dejaran de vivir en el centro histórico porque era absolutamente caro. Imagínense ahí la imagen de la izquierda, tiene una escultura de Botero en la placita y abajo hay un super bar que se puso de moda. Entonces, si yo vivía antes en esa casita del balcón corrido maderero y era cartagenense, la verdad que debe ser bastante imposible pagar el alquiler de ese departamento en esas condiciones al día de hoy. Entonces, lo más probable es que ese balcón corrido sea un Airbnb o haya sido comprado por algún extranjero que va un par de veces al año a vivir en Cartagena. Entonces, la población se terminó desplazando más hacia las periferias, hacia los suburbios, generando nuevos enclaves poblacionales y de alguna manera vaciando de población original ese centro histórico. Ay, que apreté mal. La Habana hizo una cosa parecida en términos de recuperación física, pero acá hay un planteo fuerte puesto en la presencia de la vivienda popular en el centro histórico, es decir, hubo un aporte fuerte que, por ejemplo, las escuelas, los comercios de primera necesidad y demás, los centros de salud incluso siguieran en el centro histórico y no fueran reemplazados así taxativamente por hoteles o emprendimientos ligados al turismo. Entonces, hay una cuestión que empieza a aparecer en esta cosa de suplantar la planificación tradicional por otras estrategias de planificación, que es la idea de lo fragmentario, la idea de la planificación estratégica, que es un poquito diferente a la de la planificación tradicional y la planificación física, porque está definiendo objetivos a futuro, metas que tienen que ver más con el desarrollo socioeconómico de la ciudad que con el desarrollo. En todo caso, el desarrollo físico está supeditado a ese desarrollo socioeconómico definido como estrategia. La gestión ambiental es otra manera de aproximarse a la planificación urbana en la contemporaneidad, donde lo que aparece fuertemente es el respeto al ambiente y a partir de ahí establezco cuáles son las líneas de intervención que voy a desarrollar. Pero todas esas estrategias en el marco de la contemporaneidad, sobre todo en los casos más próximos que tenemos, terminan siendo una suerte de este patchwork que aparece ahí, ¿no? Como un rompecabezas donde la ciudad se construye un poquito con planificación, un poquito con la intervención del mercado, un poquito con lo que la gente va haciendo en el mientras tanto, un poquito con lo que alguien replantea, y termina siendo más una alfombra de parchecitos que con otras cosas, ¿no? Y un poco lo que decía ese plan original, ese librito del plan director, quedó en algún cajón o está por debajo de todo esto bastante olvidado en términos generales, pero sobre todo bastante insuficiente como elemento en sí mismo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos desde el urbanismo en este sentido? Acá hay 3 palabritas que lo vamos a repetir hasta el hartazgo: plan, programa y proyecto. El otro día estábamos haciendo referencia a la clase de las escalas con distintas aproximaciones para entender la ciudad o para poder entender la representación de la ciudad en ese momento. Lo que decíamos, acá hay un texto que lo voy a pasar de largo, pero les pido que lo lean, porque así como la planificación contemporánea generó estas otras estrategias más fragmentarias, más causales y más, si se quiere, vinculadas al mercado en algunos casos, o algunas dinámicas muy particulares, en los últimos años, o al menos en el momento en el que escribía Julio esto, y que ahora estaría como atacándose, supongo, estaba planteando la necesidad de que volvamos a entender, a recuperar algo de esa planificación tradicional, porque claramente esto que habíamos generado en esa superposición de maneras había sido bastante infructuoso para la realidad local. Ahí lo que está reivindicando es la necesidad del Estado como rector en esta lógica de la planificación y fundamentalmente entender que la solidaridad y la equidad social van de la mano de la idea de planificación urbana y son las que tienen que estar rigiendo, siendo soporte para todas las otras cosas, para que el mercado pueda actuar, para que la sociedad pueda tener un lugar donde desarrollarse, para que desde el conocimiento también podamos generar intervenciones y propuestas, pero siempre entendiendo que es un bien final, un bien común que sea el superlativo, digamos, el que esté por encima de todos los demás y quien es el único que lo podría estar garantizando es el Estado en ese sentido,
y por eso él reivindica la lógica de la planificación tradicional en ese sentido. Vuelvo a mencionar, así como mega esquema de escala, en este sentido, el plan estratégico territorial, la idea de plan, estrategias generales que hacen a la definición de un modelo de nación, ese objetivo máximo al cual quiero estar llegando y que en el caso de Marta Aguilar y todo su equipo lo plantearon en estas instancias de años concretamente. Si eso lo aplicamos al territorio, también podemos pensar en términos de plan. Tiene que poder de alguna manera manifestar las complejas relaciones que en términos económicos, sociales, culturales, políticos y demás estructuran y construyen una ciudad, pero sobre todo cómo pensamos que tienen que estructurarla y construirla a futuro. Por eso esa planificación o ese plan tiene que ser dinámico, evolutivo y permanente. 3 condiciones que la planificación contemporánea plantea, pero esa planificación contemporánea con un fuerte componente de la planificación tradicional, es decir, aprendiendo de esa planificación tradicional e incorporando algunas perspectivas dinámicas que la contemporaneidad está exigiendo. Ahí los 2 esquemitas de abajo son el plan director para Rosario, y ahí veamos cómo cuentan eso que quiere. Pongámosle que no conocemos Rosario, pero hay una línea roja que me está marcando un límite con ese territorio. Acá tengo el río Paraná, con lo cual también estoy definiendo acá con este rojito algo que está pasando respecto a ese frente del río que quiero recuperar. Acá estoy encerrando y vinculándome con espacios verdes en un territorio que también algo me quieren decir. A su vez estoy estructurando con otras líneas rojas el interior de ese territorio en particular. Entonces, algo estoy diciendo respecto a ese territorio y lo puedo estar esbozando en términos de plan. Fíjense que otra vez, como lo que hablábamos la otra clase, no aparecen acá manzanas, aparecen áreas pintadas como tales, descritas como tales en ese sentido. Y el plan empieza a trazar objetivos, estrategias y algunos planteos en sí mismo que sirven como para poder entender de qué hablamos cuando estamos hablando de esos objetivos que queremos hacer. La recuperación del frente costero es uno de esos objetivos, el atravesamiento norte-sur por el medio de la ciudad, la idea de generar nuevas centralidades en cada uno de estos puntitos, el atravesamiento este-oeste también como vinculación general, las 2 cuencas de los arroyos que aparecen en la zona norte y en la zona sur como necesidad de ser cualificadas, la relación con el frente interior, que es este frente vinculado al periurbano, que también es necesario repotenciar según este plan. Entonces, en estas 6 imágenes cuentan cuáles son las 6 estrategias de ese plan urbano territorial. Para llevarlo adelante, pasan a definir programas, es decir, un conjunto organizado, coherente de actividades que me van a permitir materializar eso que lo estoy pensando como estrategia general. Y acá cuento 2, que son la de los bordes, de los arroyos. El Ludueña en el norte, el Saladillo en el sur, y en los 2 sentidos lo que están planteando es la presencia de verde, es decir, que aunque no sepa de qué se trata Rosario, me estoy dando cuenta en esa gráfica, una gráfica que empieza a ser un poquito más puntual, porque si bien sigo sin ver las manzanas, puedo ver un trazado mínimo de ciudad y puedo ver que esos 2 ejes, esas 2 cuencas hídricas están siendo importantes en su recualificación para la zona norte y la zona sur, respectivamente, de la ciudad. Y el proyecto, ahí vuelvo a cambiar de escala. En este caso el proyecto es lo que me permite materializar esa idea de que el parque o esa suerte de recuperación de la cuenca del borde de los arroyos tiene que materializarse de alguna manera. ¿Cómo? Y ahí empiezo a plantear cuáles son esas necesidades a resolver. En este caso, poder verlo en cada una de sus dimensiones. Acá hay equipamientos, hay viviendas, hay espacios recreativos, hay cualificación ambiental también. En cada uno de esos aspectos recupero esto que Solá Morales está planteando, entendiendo la idea de proyecto urbano como un espacio concreto, pero que su impacto va más allá del área territorial de actuación. En realidad es una partecita de ese territorio que está refiriéndose, a esta estrategia y que está refiriéndose a esta vinculación del territorio con toda esta idea de plan y con toda esta idea de ciudad que está apareciendo. Es decir, voy cambiando de escala, pero en ese cambio de escala voy proponiendo, voy generando acciones concretas en ese territorio que van a estar siendo o terminándose con este tipo de materialidad.
en donde puedo reconocer que hay una presencia importante de lo público, una presencia importante del verde como materialización en sí misma, por supuesto esa imagen bucólica del agua que está claramente alejada de lo que es el arroyo en la actualidad, pero que está manifestando una acción concreta en ese territorio. Y la otra cosa que aparece, y que también habla de la idea de proyecto urbano, es que es una escala intermedia, no estoy interviniendo en la totalidad, sino en un fragmento que, con esta lógica de proyecto urbano, implicaría la posibilidad de ser recuperado bastante rápidamente. Entonces, ¿a qué vamos? A que esta idea de plan, programa, proyecto, son cosas que van interactuando entre sí. Puedo movilizarlas de alguna manera. Acá hay 3 imágenes muy rapiditas de lo que es la zona de reconversión de Puerto Norte, que son estas megatorres que aparecieron acá y que no aparecieron porque sí, en esa conexión este-oeste que estábamos mencionando, y la recuperación del frente costero se adecúa en este esquema de sustitución, esquema fuertemente de sustitución de lo productivo por lo residencial de alto estándar, que la ciudad elige como estrategia para recuperar toda esa zona, ¿no? En todo caso es una discusión si estaban bien o estaba mal, pero bueno, es parte de ese proceso. Perdón. Este lo vamos a pasar porque si no, no llegamos, pues nos quedan 4 minutos, pero es el plan de Apumar, pero claramente acá estamos en la cuenca Matanza-Riachuelo, con este esquema de intervención. Este es el plan que quiero desarrollar, recuperar integralmente el saneamiento de la cuenca, y para eso voy desarrollando distintos programas. Uno de esos programas es el programa de relocalización residencial de gente que ocupa la Sirga, en este caso en la Villa 2124 del lado de Ciudad de Buenos Aires, y para recuperarlo llevo adelante proyectos específicos de intervención, en este caso residencial, que son las viviendas que permitieron relocalizar esas familias, y el parque lineal que permitió recuperar ese camino de Sirga que estaba en ese contexto. Después lo vamos a ver en otro marco, porque si no, no llego a los 3 minutos. Para cerrar, los actores intervenientes en el territorio. Cada una de esas cosas que estuvimos viendo, lo que veíamos era predominios de determinados actores en ese marco. Veíamos distintos niveles del Estado interviniendo, el nacional, el provincial, el municipal. Vemos en el caso del municipio de Moreno que existen responsabilidades de actuación en la ciudad específica, en algunos casos por secretarías o subsecretarías vinculadas al planeamiento, algunas cosas específicas vinculadas a obras privadas, a obras públicas y el catastro. Está el IDUAR, que es el gran instrumento que en los años 2000 crea la ciudad de Moreno para entender que la planificación tiene que ser una instancia que vaya más allá de los cambios gubernamentales y que defina estrategias a largo plazo, y el IDUAR es un poco el laboratorio de todo eso. Y también existen instancias, sobre todo en el caso bonaerense es muy importante, la 8912 que la mencionamos el otro día, es una de las normas más antiguas que tiene la planificación en el territorio provincial, y cada ciudad un poco depende, un poco no, de hecho depende de esta normativa provincial para poder intervenir en sus propios territorios. O sea que hasta que eso se modifique sigue teniendo la planificación del territorio un claro sesgo provincial o de predominio provincial en ese sentido. También hay instancias nacionales que refieren a la planificación con un poco de decaimiento en los últimos tiempos, pero el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial es un ámbito muy interesante donde cada una de las provincias plantean su representatividad para poder definir acciones a nivel de modelos de intervención nacional y generar algunas estrategias comunes en ese sentido. Pasar a la última. Pero bueno, a lo que íbamos es que un poco todo esto que venimos mencionando está bastante mejor explicado de lo que yo se lo estoy diciendo por Pedro Pires en un texto muy viejo que es del año 95, pero que sigue siendo muy vigente, en el sentido de 4 lógicas que plantea la construcción de la ciudad. Veíamos, por ejemplo, lo que planteaba el mercado en definición de lo que fue la estrategia de Qatar. Podíamos ver lo que plantea determinada planificación más tradicional ligada a la presencia del Estado, por ejemplo el ETBA para la Ciudad de Buenos Aires en su momento.
podemos ver lo que significa la necesidad cuando hay un asentamiento que materializa un determinado espacio urbano sin que eso haya sido objeto de ninguna planificación previa, o podemos ver una ciudad construida desde lo que hacemos todos los días en la universidad, que es pensar respuestas que serían más adecuadas desde nuestra lógica técnica para resolver problemáticas de la ciudad contemporánea, y que no siempre son tenidas en cuenta por la discusión de todas las otras lógicas, ¿no? La del mercado, la de la necesidad o la de la política administrativa. Entonces lo que tendríamos que estar haciendo en este sentido es leer el texto de Pires, donde esas lógicas aparecen como más puntuales en algún sentido, y ahí lo que les planteamos es hacer un flyer en formato cuadrado del Instagram, que permita sintetizar la idea de cada tipo de construcción. Ahí vamos a dirigirnos a lo que conozcamos, puede ser un caso local, puede ser un caso nacional, un caso internacional, lo que quieran. Pero esas 4 lógicas tienen que estar manifestándose de alguna manera. Por supuesto, esas lógicas no son autónomas entre sí, no es que, digo, acá hay una lógica de mercado, no, acá lo que hay es un predominio, si se quiere. Sí, por supuesto, va a haber una estrategia de planificación en el medio, sí, por supuesto, también va a haber otros actores que intervienen, pero lo que estamos diciendo es tratar de reconocer las 4 lógicas de Pedro Pires en ese contexto. Como fue una clase muy particular y lo hicimos todo tan rapidito, tuvimos que recortar esta instancia, pero lo que les proponemos es que traten de revisarlo y lo vamos a reproducir en las próximas clases junto con las respuestas que ustedes hayan generado en ese sentido. Una cosita, porque ya nos tenemos que ir a la charla que va a estar planteando Lorena, porque ya está arrancando, el link lo tienen ahí en el WhatsApp, pero una cosita, el jueves que viene es paro nacional, nosotros como cátedra nos vamos a adherir a ese paro, nosotros teníamos previsto ese día hacer el parcial, así que lo que vamos a hacer para que quede claro qué es lo que integra el parcial y demás, es dejarse el escrito en el campus, ya que ahora no hay tiempo, pero ese parcial va a ser la clase siguiente cuando volvamos a reencontrarnos, que serían, ya me perdí la fecha, pero tendría que ser, claro, el paro es el jueves 9, así que es el jueves 16, el jueves 16 nos volveríamos a encontrar, esa jornada va a ser el parcial, que va a ser multiple choice, es muy sencillo, pero bueno, hay que leer en este sentido, hay que estudiar, y en la segunda mitad de la clase vamos a estar haciendo algunas devoluciones de cosas que estuvieron generando ustedes, pero sobre todo presentando el trabajo práctico, que va a ser el central de todo lo que queda del año. Tengo que cortar abruptamente, pero para que nos podamos ir rápidamente a la otra cuestión. Así que hoy lo lamento, pero todas las preguntas, en todo caso, la vemos la próxima clase. ¿Estamos? Nos vamos al otro chat. Chao, chicos. Perdón la apurada.